digamos, nuestro siguiente tema o dentro de nuestro tema está la serie de versículos que los testigos de Jehová utilizan para negar la deidad de nuestro Señor Jesucristo, ¿no? Y uno de esos versículos que vamos a señalar a continuación es Juan capítulo 17, versículo 3. Ok. O vamos a dar lectura a ese verso y después vamos a dar el desarrollo de ese versículo. Juan 17, verso 3. Dice la palabra de Dios, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Mire, tome atención en estas palabras. Versículo 3 dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Antes de seguir con la explicación de cómo es que las personas de los testigos de Jehová toman este versículo, cómo lo interpretan y cómo lo aplican y cómo llegan a la logística de sus doctrinas que ellos han establecido, quisiera leerles un versículo que es muy emblemático para nosotros los trinitarios y vamos a leer Primera de Timoteo capítulo 3. Después vamos a regresar en ese versículo, hermanos, de Juan 17:3, pero quisiera leer junto con ustedes Primera de Timoteo capítulo 3. Primera de Timoteo capítulo 4, perdónenme, capítulo 3, versículo 14 y hasta el versículo 16. Dice las Sagradas Escrituras, esto te escribo, aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo, sepas cómo debes de conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Tome atención, el verso 6 dice, indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Entonces, Pablo, después de darle algunas exhortaciones de alineamientos sobre la dirección, la conducción, la disciplina y el estilo de vida que tiene que tener la iglesia, porque como es una carta de una manera directa, personal a Timoteo, le está diciendo a Timoteo cómo tiene que hacer las cosas en la iglesia, cómo tiene que comportarse en la iglesia. Y también Pablo le enseña a Timoteo en las cosas que tiene que creer la iglesia. Y en esta cosa, hermanos, que tiene que creer la iglesia,
Pablo le dice el bombazo más impresionante que pueda llegar a existir y en la que todos los que somos trinitarios, todos los que somos trinitarios, todos, toda la iglesia que es trinitaria, desde los apóstoles, incluso la iglesia católica, los protestantes, todos somos trinitarios, porque la Trinidad lo encontramos en toda su extensión en las Escrituras. Pero todos los que somos trinitarios, llegamos a esta conclusión que llega Pablo. Es increíble o indiscutiblemente grande el misterio de la piedad. ¿Qué es indiscutiblemente grande el misterio de la piedad? Algo que no se puede entender, que no se puede explicar, que no se puede comprender humanamente. El misterio de la piedad. ¿Y qué es el misterio de la piedad? Que Dios fue manifestado en carne, ¿no? El gran apóstol Pablo llega a esta conclusión sobre lo que Dios hizo, que Dios se manifestó en carne, es inexplicable, no se entiende la grandeza de lo que es Dios, porque pues, la misma Biblia estipula donde las escrituras nos dice que nuestros pensamientos no son los pensamientos de Dios. Tenemos una mente limitada que jamás vamos a llegar a comprender la intensidad y la extensidad de la potencia, de la grandeza, de la majestuosidad de nuestro Dios Todopoderoso. ¿Cómo es que Dios se manifestó en carne? ¿Verdad? ¿Y cómo se llamaba cuando estuvo en carne en la tierra? Jesucristo. Entonces, si para el mismo apóstol Pablo es increíble o indiscutiblemente grande el misterio de la piedad, o sea, es un misterio que no se comprende, pero se cree porque la Biblia lo relata y él mismo recibiendo las direcciones, las conducciones por dirección del Espíritu Santo de Dios, dice que es un misterio, la piedad. ¿Y qué es la piedad? Que Dios fue manifestado en carne. Pero aunque si ustedes no lo crean, hay muchas denominaciones que para ellos no es increíblemente indiscutible el misterio de la piedad, sino que para ellos es algo tan simple de explicarlo y entonces llegan a conclusiones de llegar a decir a la humanidad, de llegar a decir a la gente que nosotros les vamos a explicar quién es Dios y quién es Jesucristo y le vamos a dar a notar lo que es uno y lo que es otro. Entonces por eso llegan a logísticas que ni siquiera el mismísimo apóstol Pablo se permite llegar a tener semejantes aberraciones como muchas doctrinas que por ahí andan volando, porque eso es lo que es, andan volando, no tienen, no se pueden asentar sobre ningún tipo de fundamentos porque fundamentos no tienen, aunque si toman algunos textos de la Biblia como el que vamos a tocar el día de hoy. Pero esto es lo que es el misterio de la piedad, que Dios se manifestó en carne. Es un misterio, hermano. Es, es algo que no podemos negar. O sea, ¿cómo es que al inicio era la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? ¿Cómo explica usted eso? No lo sé. Pablo, si alguien le preguntaba a Pablo, Pablo, ¿cómo puedes explicarme el misterio de la piedad en la que nos dice Juan 1:1, que al inicio estaba la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios? ¿Cómo puedes explicarnos esto? Pablo le dice, Es inexplicable, es un misterio. Pero lo que sí sé, Pablo, lo que sí podía responder es lo siguiente. Lo que sí sé es que Jesucristo es igual al Padre. Por eso es que él escribe Colosenses 2:9, donde dice, en Jesucristo habita
toda la plenitud de la deidad. Eso sí les puedo asegurar, dice Pablo, que en Jesucristo está toda la plenitud de la deidad. Eso sí les puedo asegurar. Y tanto es cierto que nosotros analizamos Filipenses capítulo 2, donde dice, ¿no? Que siendo Dios, ¿verdad? Siendo Dios, no estimó cosa a qué aferrarse. Eso sí les puedo decir, dice Pablo, que sí les puedo garantizar que la misma sustancia del Padre lo tiene el Hijo. Eso sí los puedo decir. Pero de que ustedes me expliquen cómo es este misterio, no, no. Me dejo entender. Por eso es que los padres apostólicos, hermanos, también no podían explicar el misterio de la piedad, el misterio de la Trinidad. ¿Me entiende? O sea, este término técnico se le da algunos siglos más adelante, ya como término técnicos, lo que conocemos la Trinidad. Pero siempre se ha creído que Jesucristo es Dios. ¿Me entiende? No el Padre, ojo, nosotros no decimos que Jesucristo es el Dios Padre, nosotros decimos que Jesucristo es el Dios Hijo, pero que no es otro Dios, sino que es el mismo Dios que es el Padre. ¿Cuál es el mismo Dios que es el Padre? La sustancia, la naturaleza, que es la deidad, ¿no? Pareciera ser un trabalengua, pero no es un trabalengua. Le pido que me ponga mucha atención, por eso es que este estudio es muy crucial para nosotros los trinitarios llegar a entender esto. Y miren, créame que si yo le digo que he visto algunos eruditos, biblistas, papirólogos, algunos em, teólogos protestantes como católicos, personas especializadas sobre los idiomas. He visto varios, bastantes de ellos, y hace muchos años ya ando siguiendo a este tipo de personas sobre este tipo de análisis que ellos hacen. Y déjenme decirle que todos llegan a la misma conclusión que Pablo, hermanos. Todos llegan a la misma conclusión que Pablo. Es un misterio el acto de la Trinidad. Es un misterio. Tenemos que creerlo porque la Biblia lo dice, que Jesucristo tiene la misma sustancia que el Padre. Se recuerda que lo analizamos la semana pasada, ¿verdad? Hebreos 1:3. ¿Verdad? Específicamente está en Hebreos 1:3, que el Hijo, Jesucristo, nuestro Señor, tiene la misma sustancia del Padre. Ahora, habiendo aclarado este punto, por favor, yo quisiera que no se olvide lo que le acabo de decir, porque esto es importante para que nos lleve a entender un poquito el texto que vamos a leer a continuación. Dice Juan 17:3. Juan 17:3, mire lo que dice. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado, ¿verdad? Entonces, ahí exclusivamente está mostrándose dos personas, dos personajes, y en eso sí no tenemos diferencia con los testigos de Jehová, porque nosotros creemos que el Hijo es diferente al Padre, ¿verdad? ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo en eso? Que el Hijo es diferente al Padre y que el Padre es diferente al Hijo. Nosotros nunca hemos dicho que el Hijo es el Padre o que el Padre se hizo Hijo. No. Ese es otro lío, ese es otro otra herejía más fuerte todavía
que les decía que se llaman los unitarios, los unicitarios, más conocidos como los modalistas. Y aunque si ustedes no lo crean, hermanos, cuando yo he tenido aclaraciones doctrinales con algunos hermanos evangélicos trinitarios, sin querer queriendo, eran moralistas, modalistas. ¿Qué cosa es el modalismo? El modalismo es una herejía que se levantó casi en el tercer siglo, donde se defendió ardientemente sobre esa herejía, que perdón, que hace más o menos 12 años o 15 años atrás se levanta en Estados Unidos esta doctrina que hace siglos se la había combatido y se lo había pagado, pero que hace unos años atrás se levanta en Estados Unidos y que toma su mayor auge, su mayor importancia, su mayor boom allá en el ámbito de Latinoamérica, en Colombia. En Colombia tiene el mayor porcentaje de creyentes de Latinoamérica sobre esta doctrina que se llama modalismo. El modalismo es que ellos creen que el Padre se, se manifiesta en la forma o en el modo de un hijo y de un espíritu. Eso se llama modalismo. Y aunque si ustedes no lo crean, hay cristianos evangélicos trinitarios que la Trinidad lo explicaban así, de esa manera. Nosotros no somos modalistas, hermano. Nosotros somos trinitarios, creemos en tres personas distintas, coeternas, que tienen la misma sustancia. Nosotros no decimos que se manifiesta como un padre, como un hijo y como un espíritu. No, no, eso no es nuestra creencia, esa es una herejía. Y es diabólica esa herejía. Nosotros creemos específicamente que existen tres personas. Que es un misterio, es un misterio. Lo que lo vamos a explicar, no lo vamos a explicar. Pero sí creemos que es así. La Biblia lo establece de esa manera. Tenemos que tener cuidado en nuestra creencia de nosotros. Hay cristianos evangélicos trinitarios que sin querer queriendo, yo considero que es por ignorancia, no es que es a propósito, porque si fuera a propósito estuvieran en estas sectas, ¿no? Sino que hay una ignorancia tan terrible que se desconoce en sí la doctrina de la Trinidad y no tenemos claro qué cosa es la doctrina de la Trinidad. Ahora, los testigos de Jehová, para demostrar que Jesucristo es inferior, ya lo dijimos la semana pasada, pero también tienen otros versos como este que acabamos de ver, que Jesucristo es inferior y siendo inferior, pues es diferente al Padre y siendo el Padre superior y diferente al Hijo, por consecuencia, ellos llegan a esta conclusión que cuando Jesucristo dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Y ellos se identifican ahí nada más como Jesucristo está haciendo esta declaración, ¿verdad? Como Jesucristo está haciendo esta declaración, no está haciendo una oración, está haciendo una declaración, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, ¿no? Y ellos se paran ahí, como que no hay más. ¿Me entiende? Como que no sigue el discurso, la aclaración, la declaración de nuestro Señor Jesucristo y ellos se quedan ahí y ellos dicen, miren, ve, el mismo Jesús dice de esta manera. Ellos lo toman como oración, pero oración no es. El mismo Jesús le dice al Padre que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y se quedan ahí, se quedan ahí. Lo que ellos no llegan a analizar es la palabra que sigue a continuación que une a esta expresión para dar una declaración de lo que es el Hijo y de lo que es el Padre. Y a Jesucristo, dice, a quien tú has enviado. Ahora mire, en la versión de los testigos de Jehová, para poder entender un poquito ese verso, después vamos a ir vamos a ir primero al exégesis y después vamos a ir al contexto, como lo hemos estado haciendo. Para poder entender ese versículo, antes de ir al exégesis y al contexto, quiero ir primero
a la versión de los testigos de Jehová. No sé si, hermano, eres tan amable de ponerme la versión Valera o todas las otras versiones con la versión Testigos de Jehová, el Nuevo Mundo, traducción del Nuevo Mundo. Tomemos mucha atención, por favor, en los términos que se manejan en las traducciones que vamos a ver. Ok, traducción Dios habla hoy dice, y la vida eterna consiste en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Traducción NTV dice, y la manera de tener vida eterna es conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú enviaste a la tierra. Traducción Reina Valera, ya lo hemos leído. Después vamos a ver esta traducción que es de los Testigos de Jehová. Sigamos con la TLA. Dice, esta vida eterna la reciben cuando creen en ti y en mí. En ti, porque eres el único Dios verdadero, y en mí, porque soy el Mesías que tú enviaste al mundo. Versión NBI. Ahí hay algunas caras que estoy viendo, hermano. Dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Los términos o las terminologías que se utiliza acá es lo siguiente. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo, ¿verdad? Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti y al Hijo. A ti, el único Dios verdadero, y al Hijo a quien tú has enviado. Esto es la vida eterna. Una, una conexión de conocer. Ahora, miren, la traducción de los testigos de Jehová, miren cómo lo traduce. Tome atención. Esto significa vida eterna. El que estén adquiriendo conocimiento de ti, el único Dios verdadero, y de aquel a quien tú enviaste, Jesucristo. Pareciera ser inofensivo y que no deriva para nada en las otras traducciones que hemos visto. Pero decir que la vida eterna es por adquirir conocimiento, hermano, y no y decir que la vida eterna se obtiene por adquirir conocimiento y no por conocer a Dios y al Hijo, pues es una blasfemia terrible. Una vez yo le dije a un testigo de Jehová, escúcheme, yo le dije a un testigo de Jehová, Juan 17:3 dice que la vida eterna está en adquirir conocimiento. ¿Cuánto conocimiento ustedes tienen que adquirir para que tengan la vida eterna? Le digo, ¿no? Los dejé tendidos, tendidos, porque esto es algo bastante blasfemo, hermano. Que estén adquiriendo conocimiento de ti, esta es la vida eterna, dice. O sea, lo que me lleva a mí a la vida eterna es tener conocimiento. Entonces, los teólogos que son ateístas, porque hay teólogos que son ateos, ¿sabía usted, verdad? Hay teólogos que son ateos. Entonces, que ellos tienen la vida eterna. Si la vida eterna es creer en Jesucristo. Entonces, ellos cuando miran, mire, porque como yo les dije que la traducción del Nuevo Mundo en sus fuentes de traducciones, ellos reconocen que agarran el griego koiné, que es la peshita también, y también ellos reconocen que agarran la vulgata latina
y como en traducción, digamos, más cercana al idioma que ellos manejan, porque esta religión se inventó allá en Estados Unidos, ellos utilizan la King James, que lo hizo un hermano allá en Inglaterra, que tradujo del latín, de la Vulgata latina, lo tradujo al inglés y que se llama, la primera Biblia en inglés se llama King James. Y siendo en inglés, pues si usted sabe que los ingleses conquistaron el norte de América y eh, em, establecieron como su lengua oficial el inglés, y después levantaron pues las congregaciones protestantes. No existía ningún otro tipo de denominaciones, solamente los protestantes, que eran las creencias que tenemos nosotros. Después se levantaron las sectas y los testigos de Jehová vienen años mucho más adelante todavía, y en las que ellos ni siquiera el fundador, Taser Russell, que es el fundador de los Testigos de Jehová, creía en esta Biblia que tienen los Testigos de Jehová, porque esta Biblia que acabamos de leer se inventa 50 o 60 años más adelante todavía. O sea, ni Taser Russell se enteró que los Testigos de Jehová futuros iban a hacer una nueva Biblia. Ahora miren, cuando usted va a leer en la King James este versículo de Juan 17:3, usted va a encontrar esta misma traducción que tenemos en todas estas. Dios habla hoy en el TV, Reina Valera, en todas. La misma expresión va a encontrar. Y lo que no va a encontrar es esta traducción de aquí. Porque es una blasfemia decir que la vida eterna se obtiene cuando uno adquiere conocimiento. Cuando uno adquiere conocimiento de ti. Aunque si todas las traducciones dicen que esta es la vida eterna, ¿verdad? Como dice la Reina Valera, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. Aquí no está hablando de un término de aprender. Entonces, eso no es la estructura de lo que nos está diciendo Juan. Recordemos que Juan nos presenta a Jesús como el Dios verdadero, ¿verdad? Juan 1:1. Nos dice, en el inicio era la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Aquí en Juan 17:3 nos está diciendo lo siguiente: y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero, y a Jesucristo a quien tú has enviado. No refiriéndose a un aspecto de aprendizaje, o sea, de que tienes que aprender más, de que tienes que tener más conocimiento de Dios y de Jesucristo. No. Eso no es la vida eterna. La vida eterna es claro y específica. Cuando el Señor Jesús le dijo a Nicodemo, ¿verdad? Quien no nace de nuevo no entrará al reino de los cielos. Y nacer de nuevo, ¿qué cosa es? Creer en quién? En Jesucristo. Acá cuando dice que te conozcan a ti y a Jesucristo, está hablando de de conocerlo de una manera íntima, personal, de una manera consagrada, de una manera de recibirlo en nuestro corazón. Eso es la vida eterna. La vida eterna comienza en nuestras vidas, hermanos, desde el día que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Dios Todopoderoso. No se está refiriendo en que adquiramos conocimiento para tener vida eterna. Por eso que cuando usted le dice a un testigo de Jehová, ¿y cuánto conocimiento yo tengo que tener para tener la vida eterna? Y no hay testigo de Jehová que lo vea. Ellos hablan, dicen, comentan, quieren defender su posición, pero no hay explicación sobre ese punto. Entonces la vida eterna es único y exclusivo en Jesucristo y en nuestro Dios Todopoderoso. Esa es la vida eterna. O sea, que si alguno de nosotros de verdad le ha entregado su vida al Señor Jesucristo, lo conoce a Él, conoce al Padre, conoce al Hijo. ¿Verdad que el mismo Hijo dice, el que me ha visto a mí, ha visto a quién? Ha visto al Padre. Porque yo y el Padre, uno, ¿qué? Uno
somos. ¿Verdad? Y entonces, por consecuencia, nosotros tenemos la vida eterna. Desgraciadamente, los testigos de Jehová no sé hasta dónde van a llegar a aprender, hermano, para que tengan la vida eterna. Pero, ¿sabe? Estaba estudiando una analogía sobre el punto de ellos. Es que ellos llegan a insertar ese versículo o esas palabras porque esa palabra adquiriendo conocimiento no está en el original griego, ni siquiera en la King James. El que sabe leer inglés, es fácil de buscarlo. Nada más usted escriba Juan 17:3 en el inglés, en la lengua, en la lengua inglés y ponga ahí Biblia King James. Entonces ahí le va a salir y va a ver Juan 17:3 y usted va a ver que no está esas palabras adquiriendo conocimiento. Ellos lo ponen los testigos de Jehová esto para descalificar que la misma naturaleza que tiene nuestro Señor Jesucristo lo tiene el Padre, o que la misma naturaleza que lo tiene el Padre lo tiene nuestro Señor Jesucristo, porque nadie puede ponerse a la par del Padre, hermanos, si no es Dios. Imagínense qué blasfema sería, ¿verdad? Uno que diga, personalmente uno que diga, mire, esta es la vida eterna, hermanos, que conozca al único Dios verdadero y a mí. Usted va a decir, hermano, que usted se ha fumado algo, que está sembrando algo extraño ahí entre sus plantas, ¿verdad? Eso de que es Huacatay, eso no es Huacatay, hermano, usted está poniendo otra cosa, ¿verdad? Entonces, eso no existe, es como que Cristo, si no es Dios, ¿cómo se puede permitir decir que la vida eterna está en que lo conozcan a Él y al Padre? ¿Cómo se puede igualar al Padre si no tiene la misma sustancia? ¿Y cómo puedo yo llegar a ser semejante desfachatez, semejante delincuencia de aumentar palabras al texto que no está en el griego original? Y le voy a invitar a los hermanos un desafío. Es muy fácil de buscarlo. Hoy tenemos material para buscarlo en el Google. Se llama interlineal del griego al español. El interlineal del griego al español le va a botar los manuscritos más fáciles de entender. El griego koiné le va a botar. Y le va a poner interlineal del griego koiné al español. Y usted va a poner ahí, hermanos, Juan 17:3. Y va a ver que en el griego no existe esas palabras que pone ahí, estén adquiriendo conocimiento. Esto, mire, esto no existe. Existe esta palabra. La Reina Valera es literal en la traducción que le hace. Conozcan. Esto es la palabra que encuentran en el original griego. Entonces, ahora escúchenme. Estaba estudiando, analizando por qué le pusieron esto a los testigos de Jehová. Primero, para defender la posición que ellos tienen para supuestamente demostrar que Jesucristo es inferior al Padre, ¿no? O que el Padre es el único Dios verdadero y que Jesucristo no es el Dios verdadero, porque ellos dicen, veo, acá dicen que el Padre es el Dios verdadero y que Jesucristo no es el Dios verdadero. Ellos no entienden la estructura anatómica profunda de lo que nos está diciendo ese versículo. Ellos se paran en ello en lo que a ellos se les da la gana nada más para poder explicar. Ahora, ese es el primer motivo por el cual ellos están explicando, pero el segundo motivo por el cual ellos ponen esa traducción, hermanos, es que los testigos de Jehová, desde que comenzaron a levantar su propia Biblia y insertaron esta palabra de acá, adquirir conocimiento, han llegado a vender millones y millones de artículos de estudios de la atalaya. Porque como dicen ellos, ¿verdad? La vida eterna está en el que adquieran conocimiento, eso, y los que les dan conocimiento, ¿sabe quiénes son? Son sus gobernantes, el cuerpo gobernante de la White Tower allá en Estados Unidos. Ese cuerpo gobernante consta de varias personas. Al inicio constaba solamente de algunos dos. Ahora consta casi de 11, de 12 personas. Ellos
como gobiernan toda la organización de los testigos de Jehová, entonces, como tienen esa doctrina de ahí, que estén adquiriendo conocimiento, sacan estudios y estudios y estudios y estudios, y los testigos de Jehová tienen que comprar eso, porque eso es adquirir conocimiento, dice para él. Le venden tonterías y media, perdónenme la expresión, pero eso es lo que es. Puras cosas absurdas le venden a ellos, y no solamente en el aspecto de vender de mentiras solamente, sino se los venden, hermanos, se los venden a precio de dinero. Hasta hace 12 años atrás o 15 años atrás, los testigos de Jehová tenían que dar una cuota mensual, aparte de supuestamente de las caridades que ellos dan, que algunos testimonios dicen que como que daban como el 70% de sus ganancias. Aparte de eso, ellos tenían que dar sobre este material que les daban los gobernantes de la Watchtower, ¿verdad? Que estaban empeñados. Mira, imagínense, pues hermano, teniendo esa doctrina ahí, supuestamente en la Biblia, y que adquieran conocimiento para que tengan vida eterna, imagínense cuánto no compraban a toda esta gente. Y ellos daban mensualmente para que recibieran un paquetón de libros de la Atalaya, y hace 15 años ellos salían a vender a la calle esos libros, ¿te recuerdas? Ellos salían a vender. Pero ya cuando se han dado cuenta que eso, había gente que ya no quería creer en ese tipo de cosas porque vendían, había gente que ya no quería comprarles, más antes los andaban votando y rechazando, entonces ellos comenzaron a aumentar su cuota para que ya no lo vendan, sino para que lo regalen, pero a los testigos de Jehová lo despeluchan a más no poder, porque tienen esa doctrina. Imagínense que yo les predique mañana, ¿verdad? O el día domingo, ¿verdad? Le digo, miren hermano, esta es la vida eterna. Que estén adquiriendo conocimiento. Pero para llegar a ese adquirir conocimiento, yo ya les he elevado el cerebro diciendo pues que solamente yo tengo la verdad, y todo lo que yo voy a escribir, todo lo que yo voy a enseñar, ustedes tienen que comprarlo, porque adquirir conocimiento es la vida eterna. Imagínense semejante barbaridad. Pero los testigos de Jehová, hermanos, son así. ¿Has visto como esos monitos que se ponen las manos a los ojos, a la oreja y a la boca? Ellos no miran, no hablan. Bueno, escuchan, sí, pero no miran y no hablan. Y hay que tener mucha atención sobre ese punto. Les estoy señalando estos datos, hermanos, estos datos que son muy importantes, que le van a ayudar mucho en su evangelización a los testigos de Jehová cuando le citan ese versículo. Usted le cita el interlineal del griego al español, le cita las Biblias, la Vulgata Latina y la King James, que supuestamente de ahí tradujeron. Antes de esta traducción sí lo tenían en la traducción de la King James, tal igual como la tenemos en la Reina Valera. Después, no les digo que 50 60 años después de su fundación o de su comienzo de los testigos de Jehová, comienzan a hacer su propia doctrina, ahí injertan palabras que no tienen nada que ver, como la que hemos visto Colosenses capítulo 1, versículo 15 al versículo 17, donde ellos ponen las otras cosas, o como también Juan 1:1, donde dice que Jesús es un Dios. Ya, ellos comienzan a insertarlo todavía años más adelante. Ni siquiera su fundador de los testigos de Jehová sabían las barbaridades que pusieron después sus súbditos, ¿no? Ahora, habiendo aclarado primero este versículo de la manera como lo tienen los testigos de Jehová, que es un punto muy importante que tenemos que analizar, ahora vamos a ver, hermano, ya ahora sí le doy gracias, si lo puede quitar, hermanito. ¿No? Ahora sí vamos a considerar en el aspecto exegético, ¿verdad? En el aspecto exegético. Ahora, si aquí, según los señores testigos de Jehová están diciendo que Jesucristo está diciendo que solamente el Padre es el único Dios verdadero, y que Jesucristo no es así, y que Jesucristo no es el Dios verdadero, sino solamente el Padre, entonces ellos tienen un gravísimo problema con sus creencias. Tome atención.
ellos llegan a tener un gravísimo problema con sus creencias, incluso con su propia Biblia. ¿De qué manera? Como ellos dicen que el Padre es el único Dios verdadero, ¿verdad? Y que pues Jesucristo no es el Dios verdadero. Entonces tenemos que llegar a ver ahora cómo es que ellos miran a Jesucristo. Y nosotros vemos en Juan 1.1, si vamos rapidísimo, por favor. Juan 1.1, hermano, ahora sí, si lo pones, por favor, de nuevo. Juan 1.1, te agradezco. Ok. Juan 1.1, le pido por favor que todos tengamos mucha atención en esto, ¿ya? Todas las traducciones dicen, el Hijo de Dios viene al mundo revelado. Ok, Dios habla hoy. Dice, en el principio ya existía la palabra. O sea, eso nos habla de una existencia antes que existiera algo, ¿verdad? Donde dice, en el principio ya existía. Y eso se refiere a que antes que fuera creado algo, ya existía. Y esta palabra ya existía se refiere o alude a un término de que esta palabra estaba ya siempre y solamente Dios está siempre. Él no tiene inicio, no tiene comienzo, porque si hubiera sido Jesús creado, hermano, si hubiera sido creado, entonces antes de Jesús hubiera sido creado el tiempo. Entonces, por consecuencia, no hubiera sido Jesús el primogénito, según los testigos de Jehová, que cuando se refieren a primogénito se refiere al primer creado, sino que hubiera sido el tiempo como primogénito, si hubiera sido la primera cosa que Dios creó. Pero acá nos está diciendo, en el principio ya existía, o sea, ¿qué puede existir antes del principio? Nada, nada, ya existía. ¿Quién existía? La palabra, ¿verdad? Y aquel que es la palabra, y mire, aquí le da personaje la versión Dios habla hoy. Y aquel que es, y aquel le dice, ¿verdad? Y aquel que es la palabra estaba con Dios. Estaba con. Esta palabra con califica un término de otra persona que va a hablar y estaba con Dios, el Padre, pero que la palabra ya existía y que estaba con el Padre y la palabra era Dios. Ok. La versión NTV también dice, en el principio la palabra ya existía, la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. La versión Valera, la que estudiamos, en el principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios. La TLA dice, ¿verdad? Antes de que todo comenzara ya existía aquel que es la palabra, ¿verdad? Ya existía porque Él es el que le da comienzo a todas las cosas. ¿Me dejo entender? Por eso es que dice el verso 2 y el verso 3, mire, dice, cuando Dios creó todas las cosas, ahí estaba la palabra. Todo fue creado por la palabra y sin la palabra nada se hizo. La versión Valera dice, ¿no? Este era en el principio con Dios, todas las cosas por Él fueron hechas y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. ¿De quién está hablando? De la palabra. Y la palabra ya existía. Y la palabra era Dios. Y en el verso 14 nos dice, verso 14, hermano, por favor.
Verso 14 dice, y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros, ¿verdad? Y aquel que es la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. ¿Y cómo se llamó aquella palabra que se hizo hombre y vivió entre nosotros? Jesús, Jesucristo, Jesucristo. Ahora, regrese por favor, hermano, al capítulo, verso uno, al verso uno. Ahora vamos a leer la traducción de los testigos de Jehová. Dice, en el principio la palabra era, ¿no? Y la palabra estaba con Dios, en esto andamos de acuerdo, que habla de dos personas singulativas en cuanto a su naturaleza, distintas en cuanto a su posición, pero únicas en cuanto a su naturaleza. Eso los habla todas las otras traducciones. Pero en ellos dice, escúcheme, le voy a volver a leer, en el principio la palabra era y la palabra estaba con Dios y la palabra era un Dios. Ahora tome atención. ¿Por qué llegan a tener un problema gravísimo los testigos de Jehová en Juan 17:3, donde nos dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único y Dios verdadero? Si ellos ahí están diciendo que solamente el único y Dios verdadero es el Padre, y ellos dicen que Jesucristo es un Dios, entonces la pregunta que tenemos que hacerle es, si ellos consideran solamente al Padre como el único y Dios verdadero, entonces en Juan 1:1, cuando refieren a Jesucristo, un Dios, entonces, ¿en qué calidad o en qué, no se dice, en qué categoría lo ponemos a Jesucristo? Si Jesucristo no es Dios como el Padre verdadero, y ellos dicen que Jesucristo es un Dios, ¿sí? Y si solamente para ellos el Padre es el Dios verdadero, entonces la pregunta que tenemos que hacernos es lo siguiente, ¿verdad? Si ellos creen que Jesucristo es un Dios y no de la misma manera que es el Padre, entonces tendríamos que preguntarle, ¿en qué categoría llega a ser Jesucristo un Dios? Si solamente es el Padre, el Dios verdadero, y ellos creen que Jesucristo es un Dios, entonces tendríamos que preguntarnos, ¿verdad? O le preguntamos, yo le he preguntado a ellos, ¿Jesucristo es un Dios verdadero o un Dios falso? Porque si Jesucristo no es considerado el Dios verdadero de la misma manera que el Padre, entonces tiene que ser considerado Jesucristo como ellos creen que es un Dios, entonces viene a ser pues un Dios falso. Porque ellos mire su traducción, dice, y la palabra era un Dios. Y Juan 17:3 nos dice, el único y Dios verdadero, y lo califican solamente al Padre. Y como ellos creen que Jesús es un Dios, entonces, ¿en qué categoría entra Jesús? Un Dios falso. No hay otra manera de resumir esa. Entonces la pregunta sería, ver, si solo Jehová es el Dios verdadero y el Señor Jesús es un Dios, entonces ¿en qué categoría entra el Señor Jesucristo? ¿O un Dios falso o un Dios verdadero? Eso es lo que tendría que preguntarnos los testigos de Jehová. Mire, cuando usted va a argumentar este punto con los testigos de Jehová, usted dice, mire, señor testigo de Jehová, quisiera preguntarle Juan 1:1. Jesucristo es un Dios, ¿verdad? Sí, le va a decir, Jesucristo es un Dios. Ahora, quiero preguntarle una cosa, le dice usted. ¿Jesucristo es un Dios verdadero o es un Dios falso? Ellos le van a decir, mire, Juan 17:3 nos dice que solo el Padre es el Dios verdadero. Ok. Pero ustedes en Juan 1:1 nos dicen que Jesucristo es un Dios.
Si solamente el Padre es el único Dios verdadero y ustedes dicen que Jesucristo es un Dios, ¿en qué categoría entra Jesús? Ellos dicen, no, también es verdadero, entonces también es la misma categoría del Padre. ¿Por qué ellos llegan a decir eso, hermanos? No se dan cuenta lo que están diciendo, pero ellos me llegaron a decir, es verdadero. Ah, entonces, si Jesús dice que es el único Dios verdadero, si se está refiriendo solamente al Padre, y ustedes me dicen que Jesucristo es también el Dios verdadero, entonces, si no creen que Jesucristo tiene la misma sustancia del Padre, entonces me están diciendo que hay dos dioses verdaderos. ¿Cómo puede ser posible eso? La Biblia es exclusivo, hermanos. Es exclusivo donde nos dice que existe ¿un solo qué? Un solo Dios. Esto es exclusivo. La Biblia nos dice que existe un solo Dios. Ahora miren, ahora vamos a quitar esa pantalla y le pido a todos los hermanos que por favor no se olvide de ese cuadro que acabamos de leer ahí, porque lo que vamos a seguir argumentando tiene que ver mucho con este cuadro que acabamos de examinar, ¿no? Entonces, yo les he hecho esta pregunta a los testigos de Jehová. Si ustedes dicen que solamente el Padre es el Dios verdadero y que Jesucristo no es el Dios verdadero, pero también ustedes le ponen este calificativo que es un Dios con la D minúscula, y entonces yo les hago una pregunta, ¿es Jesucristo un Dios verdadero o un Dios falso? Ellos me dicen, es un Dios verdadero, pero no a la igualanza o a la categoría del Padre, me dicen. Ah, entonces es un Dios verdadero, pero no como el Padre, entonces ¿qué clase de Dios es? Entonces quiere decir que en el cielo hay dos dioses verdaderos, pero uno inferior y el otro superior. Pero eso no me enseña la Biblia. La Biblia me dice lo siguiente. Deuteronomio capítulo 6, verso 4, si alguien lo tiene rapidísimo, por favor, Deuteronomio capítulo 6, versículo 4. Esto es algo muy importante que tenemos que la Reina Valera, ¿no? ¿Estamos ahí? Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Mire, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Absoluto, esto se llama la Shema. La Shema es el versículo más memorizado por todos los judíos a nivel mundial, hermano. Desde que se dio esta ley quedó grabada en la mente de los judíos de todas las generaciones y este es el versículo que ninguno de ellos tenía que olvidarse. Oye, oh Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Punto. No hay otro Dios. Y mire lo que nos dice en Isaías 44:6. 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Escúcheme, hermano, recordemos que Juan 1:1 en todas las traducciones dice, ¿verdad? En el principio ya existía la palabra, ¿verdad? Y la palabra existía es eh, alude a que antes de ello no había nada, porque Él es el que le da origen a todas las cosas, que es Jesucristo. El contexto lo dice, ¿verdad? Versículo 2, versículo 3, donde dice, Él es el que creó todas las cosas, la palabra. Y mire lo que nos dice, en lo que estamos leyendo, Isaías 44:6 dice, así dice Jehová, Rey de Israel y su Redentor, Jehová de los ejércitos, yo soy el primero y yo soy el postrero, y fuera de mí no hay Dios. Esto tenemos que decirle a los testigos, hermano, fuera de Jehová no hay Dios. Ahora miren, lo que nos sigue diciendo en Isaías 45 versículo 5 al verso 10.
Mire lo que nos dice, tome atención. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré, aunque tú no me conociste, para que sepa desde el nacimiento del sol y hasta donde se pone que no hay más que yo. Yo Jehová y ninguno más que yo, que formó la luz y creó las tinieblas, que hago la paz y creo la adversidad. Yo Jehová soy el que hago todo esto. Rociad cielos de arriba y las nubes destelen la justicia, abracen la tierra y produzcan la salvación y la justicia. Háganse brotar juntamente, yo Jehová lo he creado. Ay del que pleitea con su hacedor, el tiesto con los tiestos de la tierra. Dirá el barro al que lo labra, ¿qué haces? ¿O tu obra no tienes manos? Ay del que dice al padre, por qué engendraste? Y la mujer, ¿por qué me diste a luz? Así dice Jehová, el Santo de Israel y su formador. Entonces, la palabra de Dios es explícita y es específica en el verso 5, en el verso 6, dice, yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí, ¿verdad? No hay Dios fuera de él. No hay Dios fuera. Y cuando dice la palabra que no hay Dios fuera de mí, no hay otro Dios fuera de mí, entonces nos está dando como conocimiento que el único Dios verdadero, hermanos, hay un único y Dios verdadero. No hay dioses verdaderos, ni tres dioses verdaderos, ni cuatro dioses verdaderos, ni nada de por el estilo, ¿no? Y por lo tanto, cuando le pregunta a un testigo de Jehová, le dice, entonces, em, si Jesús no es el Dios verdadero y ustedes dicen que Jesús es un Dios, entonces, ¿en qué categoría entra? ¿De falso o verdadero? Y ellos decían, sí es verdadero, pero no como el Padre. Entonces usted le lee, pero acá la Biblia nos dice, Jehová dice, no hay otro Dios fuera de mí, no hay otro Dios como yo, no existe otro Dios, es único. Y el testigo de Jehová sabe, hermano, la mayoría de los testigos de Jehová, ellos no, como no conocen la doctrina de la Trinidad, ellos creen que nosotros creemos que cuando decimos que Jesucristo es Dios, ellos piensan que nosotros estamos diciendo que Jesucristo es el Padre, porque ellos desconocen la doctrina de la Trinidad. Nosotros no estamos diciendo que Jesucristo es el Padre, nosotros estamos diciendo que tiene la misma sustancia del Padre, porque lo dice Pablo, ¿verdad? Colosenses 2:9, en Jesucristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Y no estamos diciendo que nosotros que el Padre, que el Hijo es el Padre o que el Padre es el Hijo. Nosotros estamos diciendo que el Padre es una persona y que el Hijo es otra persona, pero que tienen la misma sustancia, que son coexistentes, que están de por siempre y para siempre y para siempre. Pero no podemos llegar a decir semejante barbaridad que el único Dios verdadero solamente es el Padre y que Jesucristo es un Dios pequeño, también verdadero, pero que no es igual al Padre. Entonces, ¿cómo es eso? Hay dos dioses verdaderos y que no son iguales. ¿Cómo es eso? Pero los testigos de Jehová tienen explicación para esto que le estoy diciendo. Hay algunos que son preparados, la mayoría no son preparados. Hay algunos que son preparados para esto, mayormente ni siquiera todos los ancianos, sino hay unos apologistas, testigos de Jehová, que explican o que quieren debatirme eso es lo que yo estoy diciéndole ahorita, pero la mayoría de los testigos de Jehová no tienen explicación a lo que le estoy diciendo. Ellos se encierran en este tipo de conocimiento que no tienen explicación y que se van por aquí y se van por allá y no llegan a entender lo que la misma Biblia está diciendo. Mire lo que nos dice Santiago capítulo 2 versículo 19. Ya lo tiene, por favor, si lo lee rapidísimo, hermano. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. ¿Vio?
Si hasta los mismos demonios creen que Dios es uno, ¿por qué los testigos de Jehová no creen que Dios es uno? O sea, estos están más perdidos que los demonios, hermanos. ¿Cómo puede ser posible que los mismos demonios saben que existe un solo Dios y ellos digan no, que hay otro Dios que es más pequeño, pero también es el Dios verdadero, pero que es inferior al Padre? ¿De dónde yo saco este semejante delincuencia? Ya gramáticamente no existe la manera como ellos traducen su Biblia. En la gramática griega no existe eso. Ni siquiera en la inserción que se puede hacer el artículo definido no lo permite, el exégesis no lo permite, porque el exégesis dice que hay un solo Dios. Hasta los demonios saben que hay un solo Dios. ¿Por qué yo tengo que poner la inserción, el artículo definido, diciendo creer que es un Dios? ¿Y por qué no yo no le pongo directamente lo que identifica, califica a la naturaleza de la palabra, que es Dios? ¿Por qué no le pongo la calificación a la que cual el adjetivo lo dice directamente? Es Dios. Si en la gramática no me permite, como la regla gramática, y si hay excepciones que se puede injertar el artículo definido como un fantasma, se recuerda, ya les dije eso, ¿no? Un fantasma, es porque el contexto lo permite el contexto. Pero en este caso el contexto ni el exégesis lo permite, porque el exégesis dice que existe un solo Dios. Hasta los demonios saben que existe un solo Dios, hermano. A mí la persona que está a tu lado, dile, ¿crees que hay un solo Dios? Los, los demonios mismos saben que existe un solo Dios. Estos están más perdidos que los demonios. Y que no estamos diciendo que Dios es, que el Padre o que el Hijo es el Padre o que el Padre es el Hijo. No. Nosotros estamos diciendo que existe un solo Dios, pero que es en el Padre y que es en el Hijo y que es en el Espíritu Santo. Tampoco estamos diciendo que se manifiesta como un Padre o que se manifiesta como un Hijo o que se manifiesta como un Espíritu. No, eso es una doctrina diabólica, modalista. Eso no creemos nosotros. Nosotros creemos en tres personas, hermano. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y que es un solo Dios. Y que es, ¿verdad? Por eso nosotros decimos Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. No son tres dioses, es un solo Dios en tres personas. Así que dile a la persona, se está dejando entender el hermano, habla como Cantinflas hay veces. Por favor, quisiera que me entiendan eso. Entonces, si los mismos demonios saben que existe un solo Dios, entonces por consecuencia, por correlación y por contexto, nosotros tenemos que llegar a entender lo siguiente, que cuando Jesucristo se refiere, ¿verdad? Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, al único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú envías. ¿Por qué se pone en la misma posición del Padre como significativo, calificativo, que Él tiene la misma posición del Padre, el mismo rango del Padre, para que puedan obtener la vida eterna? ¿Qué ser humano, qué ser creado, hermano, puede tener semejante osadía de decir que tienen que conocerlo a Él para que tengan la vida eterna de la misma manera que tienen que conocer al Padre para que tengan la vida eterna? Si no es la misma naturaleza, ¿cómo puedo yo llegar a decir que Jesucristo no es el único y Dios verdadero? Si ellos creen que Jesucristo es Dios, no es un Dios, que desgraciadamente ellos lo ponen un Dios, es ahí donde se destruye toda su argumentación porque no tiene valor absolutamente para nada. No tiene sustancia fundamental para poder argumentar esas barbaridades, porque yo le digo, cuando usted se acerca a un testigo de Jehová y le hace esas preguntas y le argumenta lo que le estoy diciendo, no hay testigos de Jehová que argumentan. Ahora, cuando argumentan, hablan falacias y disparan al aire, hermanos, porque son barbaridades los que ellos van a decir. Ah, me dice, entonces usted no cree que hay otros dioses. Si también al diablo lo llaman Dios. Y eso es verdad. Miren lo que nos dice 2 Corintios capítulo 4,
2 Corintios capítulo 4, mira lo que nos dice. Segundo de Corintios capítulo 4, versículo 4 dice, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Ahora, si alguien lo puede leer la traducción NTV, mira lo que dice, ¿eh? Satanás, quien es el Dios de este mundo, ha cegado la mente de los que no creen. Son incapaces de ver la gloriosa luz de la buena noticia. No entienden este mensaje acerca de la gloria de Cristo, quien es la imagen exacta de Dios. Ok, veo que es la imagen exacta de Dios calificando quién es Jesucristo. Pero cuando se refiere a Satanás, si ustedes ven, pues esto ya si viene los biblistas, los lingüísticos, le pusieron ya la D mayúscula, la D minúscula a los nombres adjetivos que se refiere, calificativos, singulativos, dándole a entender cuál es la diferencia de un personaje inferior o de un personaje superior, ¿no? En este caso, la Reina Valera y todas las otras traducciones, cuando se refieren a Satanás, le ponen con la D minúscula, el Dios de este siglo. Satanás, el Dios de este siglo. ¿Usted está notando? El Dios de este siglo. Y si a Satanás le ponen con la D minúscula, el Dios de este siglo, y los testigos de Jehová le ponen a Jesucristo con D minúscula también, entonces usted, cuando los testigos de Jehová me responden y me dicen, ¿no? Mire, pero si también a Satanás le llaman el Dios. Entonces usted me está diciendo que la posición que tiene Jesucristo es la misma posición diabólica, la categoría de creación lo tiene igual que Satanás. Tendría que usted estudiar primeramente el contexto en el cual se está refiriendo Pablo. Pablo no es que está creyendo que Satanás es un Dios, está dándole una alusión a la gente para que pueda llegar a entender cuál es la posición diabólica que tiene Satanás en este mundo, cómo gobierna, su autoridad que tiene, cómo giste a las personas. ¿Qué semejante barbaridad para llegar a decir, hermano, que Jesucristo que sí hay otros dioses porque también se le llama Dios? Entonces ustedes no son monoteístas, son poloteístas, ¿verdad? Y mono significa uno, ¿verdad? Teus, Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros somos monoteístas. Ellos dicen, no, creemos en un solo Dios, creemos en un solo Dios, pero hay otros dioses, pero hay otros dioses. Entonces ustedes no son entonces monoteístas, creen en otros dioses. Y sin embargo, la Biblia que existe un solo Dios. Existe un solo Dios. Los demonios creen que existe un solo Dios. O sea, yo le digo a un testigo de Jehová, ¿usted cree que los demonios creen que Satanás es un Dios a la misma medida de Jesús? ¡Qué barbaridad! Eso es una insolencia. Yo tengo que llegar a entender, a leer el contexto al cual Pablo se está refiriendo, y después les invito a todos los hermanos a leer el contexto de este capítulo 4, todo el contexto, y usted va a llegar a entender a qué se está refiriendo Pablo, la desgracia que está sucediendo. Cuando Pablo dice, pues, que el Dios de este mundo no es que le está dando alusión a que Satanás es un Dios, hermano, sino para dar a entender el gobierno, la potestad, la autoridad, el señorío que tiene Satanás en este mundo. Entonces, cuando ellos ponen que Jesucristo es un Dios, entonces tengo que reconocer que tiene la misma medida que tiene el diablo. Eso es una insolencia. Eso es una blasfemia propia, una bajeza que ellos pueden engañar pues, a la persona que no estudia la Biblia, ¿no? Pero y la persona que está a tu lado, ya no eres un tonto, ya no eres un neófito. Dios te está preparando. Y que tenemos que tener conciencia de las cosas que estamos estudiando, hermanos. Estas cosas son importantes, porque para que usted se dé cuenta qué
tan ridículo puede llegar a creer una persona cuando no tiene conocimiento de las verdades? Que en sus mismas Biblias, que incluso ellos mismos creen que existe un solo Dios y después dicen, no, que hay otros dioses y que Jesús también es un Dios verdadero, pero es un Dios verdadero diferente a lo que es el Padre es una cosa y que el Hijo es otra cosa, pero es un Dios verdadero y la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero. ¿Y cómo es esto? Si la Biblia dice que hay un solo Dios verdadero, ahora dice que Jesús también es un Dios verdadero, entonces hay dos dioses verdaderos, que uno es inferior al otro. O sea, yo quiero que me explique. Si la Biblia me dice que Jehová, el Dios Todopoderoso, creó todas las cosas, y la Biblia me dice que el Hijo es el que creó todas las cosas y que por Él subsisten todas las cosas, ¿cómo es que yo puedo llegar a creer que Jesucristo es un Dios inferior al Padre y que no es el Dios verdadero? Pues, ¿cómo es eso? ¿Cómo es eso? Usted le pregunta, ¿no? ¿Quién es el que creó todas las cosas? Ah, Jehová Dios. Ok. Juan 1:3 nos dice que es el Hijo que creó todas las cosas, ¿verdad? Aún en su doctrina de ellos está, en su Biblia de ellos también está de esa manera, que la palabra es el que creó todas las cosas. Viendo visto estas cosas, hermano, la Biblia pues categóricamente nos dice que todo el resto, ¿verdad? Que todo el resto de los que se hacen llamar dioses no son dioses. Los que supuestamente se hacen llamar dioses no son dioses. ¿Me dejo entender? No son dioses. Pues por naturaleza el diablo no es Dios, pues hermano. En una próxima oportunidad les voy a hacer ver pues que en algunos textos de la Biblia se menciona dioses a cierto tipo de personas o a cierto tipo de seres celestiales. Pero para eso tenemos que ir a ver también el contexto, ¿verdad? No es que la Biblia está especificando que son dioses a la misma medida que el Padre. Si el mismo Hijo lo dice, ¿verdad? Hay un único Dios verdadero, punto. Hay un único Dios verdadero. Y por lo tanto el Hijo no puede ser calificado como inferior al Padre porque él mismo en todas las escrituras vemos que él tiene la misma sustancia del Padre porque él mismo dijo, yo y el Padre uno somos. Ahora mire, para demostrarle, y con esto sí le deja noqueado un testigo de Jehová, pero noqueado, si usted lo quiere ver noqueado, tiene que utilizar y entender este texto que vamos a leer ahora. Primera de Juan, Primera de Juan capítulo 5, un momentito. Primera de Juan capítulo 5 versículo 20. Si lo puede leer, hermano, por favor, o puedes ponerlo ahí, todas las traducciones, por favor. Tomemos atención. Mira lo que nos dice. Sabemos también que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al Dios verdadero y vivimos unidos al que es verdadero, es decir, a su Hijo Jesucristo. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Ay, ay. Con esto propio usted los masacra, hermano. Con esto les da una cachetada y vuelta de sinvergüenzas. Mire, y sabemos en la versión NTV, y sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para que podamos conocer al Dios verdadero.
y ahora vivimos en comunión con el Dios verdadero. ¿Con quién? Con Jesucristo, ¿verdad? Es nuestra comunión, ¿se recuerda? Porque vivimos en comunión con su Hijo, Jesucristo. Él es el único Dios verdadero y Él es la vida eterna. Versión Valera lo dice también. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer aquel que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. El mismo término que escribió Juan en 17:3. El que escribe acá es Juan, también el mismo evangelista. Incluso los testigos de Jehová, mire, pero nosotros sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado capacidad intelectual para que adquiramos el conocimiento, sigue con su misma falencia del verdadero, ¿verdad? Del verdadero, separando ya al Padre del Hijo. Y estamos en unión con el verdadero por medio de su Hijo Jesucristo, que no existe estos términos. Este es el Dios verdadero y la vida eterna. Hacen una separación abismal en las expresiones que ellos ponen. Lógicamente van a llegar a esta conclusión que hay una separación en esta oración, con esta oración, que dicen que acá se refiere al Padre y que acá se refiere al Hijo. Perdón, acá se refiere al Padre y que acá se refiere al Hijo. Todas las traducciones nos dicen lo siguiente, miren lo que nos dice la traducción TLA. Y también sabemos que el Hijo de Dios ha venido y que nos ha dado la capacidad de conocer al Dios verdadero. Nosotros vivimos unidos a su Hijo Jesucristo. Él es el Dios verdadero que da la vida eterna. Indicativo directo hacia el Hijo, no como aquí, una separación de personas. Entonces, tenemos mucho que argumentar sobre este punto, pero me pasaría toda la noche tratando de explicar. Estos son términos básicos, esenciales, hermanos. Claro que si queremos ser más profundos y penetrantes sobre este tema con los testigos de Jehová, tendríamos que analizar algunos aspectos, incluso gramaticales y la lingüística. Pero estas bases son tan fundamentales que no hay testigo de Jehová casi. Hay algunos que tratan de argumentar, que son apologistas que se han levantado, tienen elocuencia, conocimiento de sus cosas, pero no tienen un aprofundimiento de una base para el sostener semejantes barbaridades, ¿no? Entonces, vuelvo y le enseño lo siguiente. Si hermano, si me quita, por favor, gracias. Bien, señor, si usted cuando hable sobre estos temas, los testigos de Jehová, entonces tiene que decirle, quisiera que usted me digan si Jesucristo es un Dios verdadero o un Dios falso. Y con eso parte usted todo lo que le hemos enseñado. Con eso parte. En consecuencia, nosotros nos estamos preparando no para podernos sentir mejores o superiores en cuanto al conocimiento de ellos, sino para hacerles ver lo errado, lo terrible que ellos están, hermano. Lo terrible en lo que ellos creen. O sea, se contradicen ellos mismos, ¿no? Usted le pregunta, ¿ustedes creen en un único, solo, verdadero Dios? Y dice, sí, creemos o no. ¿Y Jesús es un Dios? No. Sí, pero es chiquito. Pero, ¿cuántos dioses verdaderos existen? Uno, le hace. ¿Y Jesús? Ah, ah, también un Dios, pero chiquito. ¿Verdadero o falso? Verdadero, pero diferente al Padre, dicen ellos. Aunque y yo no le estoy bromeando, ¿eh? Así me responden. Así responden ellos. Así responden, hermano. No le estoy bromeando lo que le estoy diciendo. Es la cruda realidad, pues por ahí alguien dice, la ignorancia es insolente, de verdad.
y Dios nos ayude a prepararnos, a meditar. Dios quiera que el hermano esté grabando, que podamos volverlo a escuchar este estudio, por favor. Prepararnos bien este punto, porque estos son textos cruciales para los testigos de Jehová. Si usted derrumba sus esquemas principales, hermano, puede ganarse a un testigo de Jehová. Sigamos en ello, orando, ayunando, clamando por ellos, para que Dios los saque del error. Amén. Gracias por su tiempo. Vamos a orar, vamos a pedirle que Dios nos ayude. Precioso y maravilloso Señor, nosotros queremos realmente